Como ven, mis queridos hermanos, hemos visto ya varias señales cumpliéndose y hemos mostrado con noticias y videos de importantes agencias de noticia que lo están informando. Los exhorto a que busquen y se informen de todo esto que está ocurriendo. Y puede encontrar toda esa información en nuestra página web www.elarrebatamiento.com o en nuestro canal en YouTube Raúl Sarmiento o en nuestra página de Facebook El Arrebatamiento. Y ahí podrá ver nuestros video estudios tanto de la serie profética Maranata como escenario profético Maranata y toda la información de los últimos eventos que están ocurriendo en el mundo entero y sobre todo en la nación de Israel, que es el reloj profético de Dios, donde encontrará en estos videos explicaciones más profundas y detalladas de estas noticias como videos que hemos visto. Les sugiero ver mínimo los recientes videos para que usted pueda comprender mejor y saber el orden cronológico de los eventos finales que ya están sucediendo y los que están por empezar. Es muy importante para todos los estudiosos de la palabra de Dios y que quieren saber más de profecía, saber los eventos que van a ocurrir y que conforman el escenario profético final. Y así poder comprender que todo indica que nuestra pronta partida de la Iglesia de Cristo está por suceder, cuando nos encontremos en las nubes, en el arrebatamiento con nuestro amado Señor Jesucristo. Recuerden, el arrebatamiento y la segunda venida son dos eventos muy diferentes, y usted debe de ver esas diferencias que hemos señalado anteriormente para no confundirlos con el mismo evento. Y tenga mucho cuidado al escuchar esos falsos profetas o predicadores que van saliendo, donde ya hablan de que estamos en el tercer o cuarto, quinto sello, o que ya se va a tocar la quinta trompeta. Eso es mentira. Y lo hacen en base a su ignorancia bíblica y su sensacionalismo. Quieren atraer gente estas personas. Pero la profecía bíblica nos dice que tengamos cuidados de escuchar a estos falsos profetas. Así lo dice Mateo 24:4, donde la palabra de Dios te advierte que nadie os engañe. Y Mateo 24:24 alerta que aún a los escogidos van a engañar. Usted tiene la obligación de que todo lo que escucha u oye tiene que pasarlo a la luz de la palabra de Dios para no ser engañado. Y solamente los ingenuos, aquellos que no tienen conocimiento de la palabra, pueden creer todas sus mentiras. Este tema lo pueden ver, ya lo hemos tratado, en un programa que tenemos urgente, El Día Grande Viene, donde a Dios gracias este video ha tenido muy buena aceptación en las redes sociales y que también nos han comentado pastores que lo han transmitido en sus congregaciones. ¡Gloria a Dios! Y escuche por qué es importante escudriñar la palabra de Dios para que todo lo que escuchemos, veamos, siempre lo pasemos a la luz de la palabra de Dios. Por favor, mi hermano Jorge, si eres tan amable, vámonos a Apocalipsis capítulo 5, donde ahí nos dice la palabra de Dios que aún no han sido abiertos los sellos. Escuchó bien, aún no han sido abiertos los sellos. Y por lo cual no podemos creer a aquellos predicadores sensacionalistas que nos dicen que ya estamos en el quinto o sexto sello. El libro está sellado con 7 sellos. Y estos sellos tienen cerrado el libro. Son los eventos que están profetizados para la semana 70 y la gran tribulación. ¿Y por qué queremos irnos hoy a Apocalipsis capítulo 5? Porque ahí nos dice claramente que están sellados aún el libro que tiene que abrir solamente nuestro Señor Jesucristo. Él es el único digno de hacerlo. No habla de un santo o de una virgen. Habla solamente que el único que es digno de abrir ese libro y desatar sus sellos es nuestro Señor Jesucristo, donde nos revela la palabra de Dios que la Iglesia de Cristo ya estamos en ese lugar santo antes que se abran los sellos, ante la presencia de nuestro amado Señor Jesús.
Antes que se abran los sellos, la iglesia de Cristo, ya estamos ahí. Y cuando llegamos a Apocalipsis capítulo 5, versículo 9, ahí vemos que ya estamos cantando un cántico nuevo y aún no se han abierto los sellos, diciendo: eres digno de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú has sido inmolado, Señor Jesús, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y estos seres que describen estos versículos no son seres celestiales. Escuchó bien, son terrenales. Está hablando de naciones, de nación, de pueblo, de lengua y de linaje. Y esto obviamente está hablando de esos seres que fuimos arrebatados de la tierra y ya fuimos transportados a ese bendito y glorioso lugar que tiene nuestro Señor Jesucristo, preparando para nosotros, como nos lo dice Juan capítulo 14 del versículo 1 al 3. Y que es una señal clara que la iglesia de Cristo no vemos la semana 70 ni la gran tribulación, que ya no estamos aquí en la tierra como estos falsos profetas lo están diciendo, porque si están cerrados los sellos del libro, ¿cómo es posible que estos falsos profetas estén diciendo que ya estamos en el segundo, tercero, cuarto sello y que ya están los jinetes del Apocalipsis? Por favor. Entonces estas personas habían de borrar todos estos versículos, o aquellos ingenuos que les creen sus mentiras les habían de preguntar que qué hacen con estos versículos que vienen en la Biblia. La palabra es demasiado clara y nos dice nuestro Dios y Señor que nos ha hecho reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Vuelvo a repetir porque mucha gente después confunde todas estas cosas. Seremos reyes, sacerdotes y reinaremos sobre toda la tierra. Es preposición sobre, no dice en la tierra. Y dice que estaremos sobre la tierra. Y este lugar es la Nueva Jerusalén, que va a descender y quedará sobre la tierra, no en la tierra. Es sobre la tierra, que nos narra Apocalipsis capítulo 21. Desde ahí reinaremos desde la Nueva Jerusalén. Y nosotros, la esposa de Cristo, ya estamos en ese lugar, la esposa, antes que se vacíen las copas, las plagas postreras. Y de esto nos habla Apocalipsis capítulo 21, versículo 9, versículo 10. Ahí veremos que aún de los últimos 7 juicios de las copas que están llenas, que aún no se derraman, la iglesia de Cristo que somos nosotros, hemos sido ya desposados con nuestro Señor Jesucristo. Ya somos esposa de Cristo antes que se derramen las copas en los juicios a la tierra. Y estas plagas postreras, nos dice Apocalipsis 15:1, que aún no han sido vaciadas a la tierra, porque aún están llenas las copas. ¿Cómo es posible que aún existan predicadores que con estas bases bíblicas que están escritas y profetizadas en la bendita palabra de Dios y que son muy claras y contundentes, todavía se atrevan a decir que la iglesia pasa toda la semana 70 y la gran tribulación? Por favor, o no saben leer o están como 2 de Corintios 4:4, que aún no les ha resplandecido el evangelio. Y vea por qué es peligroso ser cegado y no creer en el arrebatamiento. Hebreos 11, versículos 5 y 6. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Si usted no tiene fe en el arrebatamiento, no cree en el arrebatamiento, ¿cómo puede ser traspuesto, llevado, como fue el primer arrebatamiento que Dios hizo con el hombre, con Enoc? Y la palabra es más contundente en Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Escuchó bien? Sin fe es imposible agradarle a Dios. ¿Cómo se va a ir en el arrebatamiento si usted no cree en el arrebatamiento? Así de claro. Regresemos, Jorge, si eres tan amable, a Apocalipsis 21:9. Y ahí nos dice el Señor que muestra a la desposada, la esposa del Cordero. ¿Quién es? La iglesia, nosotros.
Y Apocalipsis 21:10 dice que en el Espíritu el Señor lo llevó a un monte grande y alto y mostró la gran ciudad santa Jerusalén que descendía. ¿Escuchó bien? Desciende del cielo. Por eso la iglesia reinaremos sobre la tierra cuando descienda la nueva Jerusalén, como nos lo dice la palabra en Apocalipsis capítulo 5 versículo 10. Y yo espero que esto lo pueda comprender y si no, pídale discernimiento a Dios Padre en el nombre de Jesús, que su Santo Espíritu le abra su entendimiento para poder comprender y entender lo que dice su bendita palabra. Créale a Dios su palabra, no a aquellos que confunden la profecía en un abrir y cerrar de ojos para el arrebatamiento, con todo ojo que lo verá, como lo dice, para la segunda venida. O aquellos que les da lo mismo Juana que Chana, o tsunami que Surime, gimnasia con magnesia, o el arrebatamiento con la segunda venida, que piensan que es lo mismo. Como hemos visto, con bases bíblicas, en este orden cronológico que nos muestra la palabra de Dios y que nos confirma que la iglesia de Cristo, las vírgenes prudentes, el remanente, para que me entienda, la manada pequeña como nos los dice Lucas 12:32, ya estaremos en el reino celestial antes que se abran los sellos que dé inicio a la semana 70, como nos los dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 11. Se acerca el arrebatamiento y debemos de estar ya muy alertas, y este evento no es nuevo en los planes de Dios. Fue el arrebatamiento de Enoc, fue el arrebatamiento de Elías, fue el arrebatamiento de Felipe, el arrebatamiento de nuestro Señor Jesucristo, como nos lo dice Apocalipsis 12:5 y Hechos 1:9. Entonces, mis queridos hermanos, ante estas evidencias tenemos que entender que este evento está pronto a suceder. Y bueno, si usted aún duda de que el arrebatamiento ya está muy cerca y que en cualquier momento puede suceder, Zacarías capítulo 12 versículo 3 nos alerta como una de las señales finales para que la iglesia de Cristo, nosotros, estemos preparados, porque el arrebatamiento va muy vinculado en todo lo que acontezca a Jerusalén, en el reloj profético de Dios, que es la nación de Israel, que va a desencadenar una serie de eventos y entre ellos el arrebatamiento. Vamos a ver qué ha pasado después del 23 de diciembre del 2016. Escuche y ponga mucha atención. Las profecías finales no se están cocinando, ya están servidas y puestas en la mesa para el desenlace final. Se lo repito, las profecías finales ya no se están cocinando, ya están servidas y puestas en la mesa para el desenlace final. Y para poder comprender todo esto, que va obviamente a acelerar y empujar el cumplimiento del glorioso evento del arrebatamiento, gloria a Dios, pues vámonos por partes. ¿Qué ha pasado después del 23 de diciembre del 2016? Donde la Organización de las Naciones Unidas tomó una decisión, una resolución en contra de Israel, que obviamente ya está afectando en este 2017 y que sus efectos ya se sienten y estremecen al mundo entero. Como resultado, al efecto rebote que han provocado todas las naciones en contra de Israel. Recordemos lo que nos dice Génesis 12:3, que el que bendice a Israel será bendecido y el que lo maldice será maldecido. Ese es el efecto rebote. Y a días de haber tomado esa resolución en la ONU, donde están todas las naciones ahí representadas, el efecto ya se ve y se siente en el mundo entero. Vamos a pasar unas imágenes que pasó el día 23 de diciembre del 2016. El Consejo de Seguridad en la ONU aprobó la resolución 2334 contra los asentamientos de Israel en el supuesto y mal llamado territorio palestino, porque bíblicamente la palabra de Dios nos dice que la tierra de Canaán le pertenece a Israel.
Salmo 105 del versículo 8 al 11. Primera de Crónicas, capítulo 16 del versículo 13 al 18, claramente ese territorio fue heredado por Dios, el que creó los cielos y la tierra, se lo dio a Israel. Sin embargo, el hombre, en una resolución tomada en la ONU, quiere quitarle ese territorio a Israel. Y aquí es donde van esta serie de noticias que usted debe de poner mucha atención, porque es el cumplimiento de Zacarías capítulo 12 versículo 3, donde la palabra de Dios nos dice que Jerusalén es ya piedra pesada del conflicto israelí y todas las naciones, porque las Naciones Unidas se ha puesto a favor de Palestina para quitarle, para que se escuche más claro, para robarle las tierras que le fueron heredadas a Israel, para dárselos a los palestinos, y con esto romper el pacto sempiterno de lo que nos habla el Salmo 105 y Primera de Crónicas, capítulo 16. Con esta resolución que fue lanzada y propuesta en la UNESCO, bueno, algunos le llaman la UNESCO, pero es la UNESCO, porque de una forma arbitraria quieren quitar esa tierra que fue heredada a Israel. Y la ONU, con esta resolución, pues fue directamente ya al cumplimiento de Zacarías capítulo 12, versículo 3, donde dice que todas las naciones, y en la ONU están representadas todas las naciones. Una profecía literalmente a la perfección cumplida. Por eso decimos que las profecías no se están cocinando, ya están servidas en la mesa para el escenario final, y que esto traerá destrucción a todas las naciones. Vamos a lo que la autoridad palestina celebró la decisión del Consejo de Seguridad. ¿Y cómo no lo iba a hacer? Si las naciones le están regalando un territorio que no le pertenece. Y obviamente a Israel después de esto vino un rechazo a esta resolución de antisemitismo en las Naciones Unidas. Y yo creo que esto también usted lo viviría si de una forma arbitraria algún vecino o sus vecinos quisieran quitarle parte de su heredad o de su casa. Mucha gente señala a Israel como el culpable, pero póngase en el lugar de Israel, que a Israel le pertenece esa tierra bíblicamente. Hace 100 años o 50 años, dígame dónde estaba la capital del Estado palestino. ¿Qué moneda utilizaban? ¿Quién fue su primer presidente? No existía. Este es un robo descarado que el mundo está haciendo a través de las Naciones Unidas a Israel. Y en este robo, obviamente que Estados Unidos trabajó con los palestinos en esta resolución en la misma ONU. Obama abandonó a Israel porque en sus manos pudo haber vetado esta resolución contra de Israel. Pero sin embargo, dejó avanzar esta resolución que obviamente afecta directamente a la nación de Israel. En una palabra, Obama traicionó, apuñaló a Israel. Ya dejó el veneno puesto a través de esta resolución 2334 en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con una sola intención: inclinar el proceso de paz hacia los palestinos. Y más noticias: el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu culpa a Obama por la resolución de la ONU y convocó a todos sus embajadores después de haberse aceptado esta resolución. Y lo más tonto y torpe es que el señor John Kerry responde a israelíes y palestinos que deben de aceptar las fronteras de 1967. Esta estupidez de este señor es quitarle de tajo Jerusalén a Israel al aceptar las fronteras de 1967. Y después de haber mencionado esto el señor John Kerry, más de 100 sismos sacudieron el área entre California y Nevada en Estados Unidos. Nuevamente aquí vemos el efecto rebote que nos habla Génesis 12, versículo 3, y que muchos políticos y naciones no quieren darse cuenta que sí existe.
Acuérdese lo que le sucedió al presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Acuérdese desde dónde lo maldijo. Y ahí le dio el cáncer. Y de eso murió. Y tenemos un video que usted puede ver para que se dé cuenta las bendiciones y promesas que tiene Israel con aquellas personas que lo bendicen o lo maldicen. Y después de aprobarse esa resolución en la ONU contra Israel, obviamente que Israel ya vive en incertidumbre, en temor, ¿qué es lo que sigue? Tan es así que Israel está temiendo un nuevo golpe de Obama. Pues se dará cuenta que Israel está pensando si es el final o es el prólogo de lo que ha planeado contra Israel Obama. Y esto puede causar aún más daño a Israel. Y usted se preguntará por qué va a causar aún más daño Obama a Israel. Porque el 16 de enero, desde el 15 de enero, 16 de enero, en París se van a tener reuniones. Y ahí Obama puede, a través de John Kerry, aceptar no nada más el Estado palestino, sino que puede declarar ya de una vez Jerusalén Este como capital del Estado palestino. Entonces estaríamos entrando a otra etapa aún más fuerte y peligrosa para la humanidad. Y esté pendiente que pueda generar esta reunión en París, Francia, de todas estas naciones que están ya afanadas de quitarle esa tierra a Israel, donde puede llegar al extremo de poner hasta fecha para quitar a Israel y desocupar esas tierras, incluyendo Jerusalén Este, porque muchas noticias van a ir saliendo a cuentagotas, donde el daño será contundente en contra de Israel. La sorpresa se la van a llevar todos, que el que se mete con Israel, se mete con la niña de los ojos de Dios. Y pobre de aquellas naciones que se han juntado contra Israel para despojarla de sus tierras. Se están metiendo contra mismo Dios, y sus juicios les traerá destrucción. Como nos los dice Zacarías 2:8, Zacarías 12:3 y Primera de Tesalonicenses 5:3. Y bueno, los grupos de naciones no alineadas han adoptado una postura a favor de los derechos árabes palestinos a un Estado. Y la cumbre en Venezuela, a finales del 2016, declara, escuche, el año 2017 del fin de la ocupación israelí. Esto, si se da cuenta, está llegando a los límites donde la ira de Dios, escuche, pronto vendrá al mundo entero. De tal forma que estos países se ríen en este momento y piensan que Israel está solo contra el mundo. Cuidado. Dios va a defender a Israel, que no le quede la menor duda. Y Él mismo traerá los juicios a todas las naciones. Y pregúntese cómo están las condiciones ahorita en todo el mundo. Maldad, violencia, situaciones que cada vez va de mal en peor. Solamente cheque cómo está su ambiente, su alrededor. Y ahí se dará cuenta que esto ya está afectando. Y que para nosotros, los que estudiamos la palabra de Dios, pues estas noticias solamente nos dicen una cosa, que Jesucristo viene pronto por su iglesia. Obviamente esto se va a ir poniendo de mal en peor en todas las naciones, así de claro nos lo dice la profecía. Y lo que vemos apenas hoy es el inicio, es el principio de destrucción que vendrá a la tierra. Cuando se cumpla en su totalidad Jeremías capítulo 30, la semana 70 y todos sus juicios que vendrán a despedazar a todas las naciones. Tiempo de gran tribulación, cual nunca ha habido ni habrá, como nos lo dice Mateo 24:21. Esto que le quede muy claro, será peor que el diluvio y Sodoma y Gomorra juntos. Primera de Tesalonicenses 5:3 nos advierte que cuando digan paz y seguridad, repito, que cuando digan, no dice cuando se logre, vendrá entonces destrucción repentina. Si me ponen el video de John Kerry diciendo exactamente qué es lo que buscan con esta resolución, paz y seguridad. Más claro, ni el agua. Adelante, por favor. Because the two-state solution is the only way to achieve
a just and lasting peace between Israelis and Palestinians. It is the only way to ensure Israel's future as a Jewish and democratic state, living in peace and security with its neighbors. Living in peace and security with its neighbors. Living in peace and security with its neighbors. Demasiado claro el mensaje por lo cual Estados Unidos y todas las naciones que se unieron en la resolución de las Naciones Unidas en contra de Israel para lograr la paz y seguridad, de lo cual la bendita palabra de Dios, la Biblia, que es la única que tiene profecías claras y exactas para decirnos los tiempos finales, como lo dice Primera de Tesalonicenses 5:3, pues para ellos que se han unido en contra de Israel, les vendrá la destrucción repentina. Y para los que esperamos a Cristo, solamente es una alerta para estar preparados, porque el arrebatamiento puede ocurrir ya, en cualquier momento. Las señales están cumplidas. ¿Qué necesita para despertar ya y darse cuenta que el tiempo de gracia está por terminar? Y solo estamos para podernos arrepentir y buscar la gracia y misericordia de Dios. Como nos lo dice 2 de Pedro 3:9. La iglesia de Cristo estamos a punto de salir para que los juicios de Dios, la destrucción repentina, venga a la tierra y a todos sus habitantes. Este tiempo extra que nos está dando Dios es para estar velando y orando, para ser dignos de escapar de todas las cosas que vendrán, que son los juicios de Dios, los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas. ¿Cómo nos lo advierte Lucas 21:36? ¿Cómo nos los dice Apocalipsis capítulo 6 al capítulo 18? ¿Cómo lo advierte Jeremías capítulo 30? Porque la iglesia pronto partiremos, porque los juicios de Dios vienen para la tierra y todos sus habitantes. Y el Señor, en su misericordia, no nos ha puesto para ira. Así claramente nos lo dice Primera de Tesalonicenses 1:10, Proverbios 11:8, Romanos 5:9, Primera de Tesalonicenses 5:9. Y nos debe de quedar muy claro que aquí van a ocurrir 2 eventos simultáneamente: el arrebatamiento y la destrucción repentina. Y aquí es lo importante de compartir en este tiempo que aún estamos en la tierra el mensaje de amor y salvación de Dios para que nosotros tengamos arrepentimiento de nuestros pecados y alcancemos la misericordia de Dios. A su familia, amistades, compañeros de trabajo o escuela, y ahí se verá qué tipo de cristianos son muchos, si son solo de palabra o son hacedores, porque aquellos que se niegan a compartir el Evangelio, que es negar a nuestro mismo Señor Jesucristo, escuche, nuestro Señor Jesús los negará delante de su Padre que está en los cielos. Así nos los dice Mateo 10:33. Y esta alerta y advertencia también son para aquellos líderes y pastores que hasta la fecha se han quedado mudos y no hablan de estos eventos finales, lo que es la profecía bíblica, que no han entendido cuál es el evangelio verdadero. Tan es así que ignoran las profecías y que por miedo de no espantar a sus congregantes prefieren callar y desconocer quién es el que da testimonio de la profecía, como nos dice Apocalipsis 19:10. Porque en su ignorancia no saben que el que niegan es a nuestro mismo Señor Jesucristo, que es el testimonio del espíritu de la profecía. ¡Qué ignorancia de muchos líderes y pastores que no saben lo que están haciendo y a quién están negando! Y estos cristianos que no se arrepientan van a ser parte de esa destrucción repentina. Que les quede claro, así la palabra de Dios te lo dice.
En Apocalipsis capítulo 3 del versículo 14 al 22 y Ezequiel capítulo 33 del versículo 1 al 9. Usted decide su destino eterno. Vamos a ver que ya Dios tiene preparada esa destrucción repentina tan pronto se firme ese pacto que nos habla Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 3, que cuando digan paz y seguridad. Y para esa destrucción repentina Dios ya tiene preparado estos siguientes eventos. El deshielo, de tal forma que el punto caliente del cambio climático ahí está. Y es uno de los ecosistemas más afectados por el cambio climático, donde la fauna, la flora se han visto severamente afectados, como lo estamos viendo en esta noticia. Y económicamente también los analistas nos están hablando qué nos espera en el 2017, donde auguran un preocupante escenario. ¿Qué le espera al 2017? Simplemente el cumplimiento de Génesis 12:3. El que bendice a Israel será bendecido, y el que lo maldice será maldecido. Así de claro, las naciones quisieron cargarse Jerusalén. No les extrañe que esto va a ir de mal en peor. Y militarmente, para que las naciones sean despedazadas, pues vea que ya están hablando que hay 5 lugares en los que podría estallar la tercera guerra mundial en el 2017. Importante y clara noticia que leemos en la prensa internacional. Se vienen fechas claves en el desarrollo de estas profecías. Sabemos de antemano que el día y la hora nadie lo sabe, como nos lo dice Mateo 24:36. Pero los tiempos finales sí lo sabemos, porque para eso Dios nos ha dejado profecías claves que hemos visto, como cuando digan paz y seguridad, y eso ya se ha dicho, que Jerusalén es la piedra pesada y que todas las naciones se volverían contra ella, y esto ya ocurrió. Ahora solo falta el desenlace final de estas profecías, la destrucción total a todas las naciones. Y si pusimos atención, todas estas profecías ya van en camino. Ahora, el 20 de enero entra el gobierno del señor Donald Trump, que está a favor que la embajada de los Estados Unidos se traslade de Tel Aviv a Jerusalén. Desde el punto de vista bíblico, esto es lo correcto, porque Jerusalén le pertenece a Israel, así de claro. Pero en la práctica humana y después de esta terrible resolución aprobada en la ONU el 23 de diciembre del 2016, esto solo va a acelerar aún más los conflictos en Medio Oriente, porque esto es echarle más leña al fuego. Provocará a las naciones alrededor de Israel, incitará aún más a los grupos terroristas que sin resolución antes del 23 de diciembre han atacado a Israel tratando de desaparecerlo del mapa. Pues que le quede claro, después del 23 de diciembre, todos los grupos terroristas como Hezbollah, Hamas, ISIS, Al-Fatah, Al-Qaeda, Yihad Islámica y todas las naciones alrededor de Israel son más peligrosas para Israel, porque ahora tienen una justificación oficial dada por la ONU que esas tierras no le pertenecen, y obviamente lucharán contra Israel por conquistarlas. Y esta amenaza para Israel es más alarmante, porque actualmente, como nunca, todos están muy bien armados con el actual conflicto en Siria. Y esto es un grave peligro más latente que Israel vive ya. Y que nosotros, los que estudiamos la profecía bíblica, sabemos que se cumplirá totalmente. Porque el Salmo 83 nos lo advierte. Recuerden, la Biblia, la palabra de Dios, es la única que tiene estos eventos descritos a la perfección con toda exactitud, con todas las naciones que se van a involucrar en estos conflictos contra Israel. Y el desenlace final nos los deja muy claro Isaías capítulo 17, Amós 1, Jeremías 49, pues qué lugares van a ser destruidos.
y que invito a aquellas personas que quieren saber más de profecía a ver nuestros videos con estos eventos que ya hemos tratado y desarrollado en programas pasados. Y ponga mucha atención, véalos para que no sea sorprendido o engañado con falsas profecías humanas. Busque mejor la profecía bíblica, que es la palabra de Dios. Iglesia de Cristo, nuestra partida se acerca y quiero terminar con 2 oraciones. Primero, por la Iglesia de Cristo, por todos los hermanos en la fe, porque este año 2017 Dios nos guarde y nos bendiga en su gracia y misericordia. Y Padre amado, venimos ante ti en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, dándote gracias por tu infinito amor, por tu bendita palabra, porque ante todos estos eventos y peligros que se ven venir, tú ya nos los has alertado, lo que viene en tu santa y bendita palabra. ¿Qué tanto tiempo estaremos más en la tierra? ¿Qué cosas más veremos? Solamente tú lo sabes, Padre amado. Pero pedimos, Señor, que nuestros corazones se afirmen aún más a tu santa y bendita palabra. Y Padre amado, que nos prepares en todo, sabiendo que tenemos promesas tuyas, que tú no nos desampararás ni nos dejarás, de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador y no temeré lo que pueda hacer el hombre. Padre amado, en esta promesa que tú nos das en Hebreos capítulo 13, vengo ante ti suplicando por todos mis hermanos y también por aquellas personas que vean este video, que tu gracia y bendición alcance a todos ellos. Te lo suplicamos, Padre, que nos prepares para ese día glorioso del arrebatamiento, Señor. Límpianos de todo pecado, escudriña nuestros corazones y que haya arrepentimiento. Y te pedimos perdón, Padre, por todas nuestras faltas y pecados. Padre amado, en tus manos nos encomendamos y que anhelamos, como dice tu palabra, el Espíritu y la esposa decimos: ven, Señor Jesús. Y Padre, gracias por haber ido a preparar lugar para nosotros en tu reino celestial. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre amado, porque no estamos solos. Tu Santo Espíritu está con nosotros. Y clamamos, Padre, que en tu gracia y misericordia nos guardes todos los días de nuestra vida. Te lo pedimos y te lo rogamos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén significa así sea. La palabra de Dios nos dice que seamos hacedores, no solo oidores. Y como hacedores, Génesis 12:3 nos dice: el que bendice a Israel será bendecido, y el que lo maldice será maldecido. Y hoy, por obediencia, vamos a orar por Israel y pedir por la paz de Jerusalén, como nos lo dice el Salmo 122:6. Y nunca como cristianos, se nos olvide que la salvación viene de los judíos, como nos lo dice Juan 4:22. La salvación proviene de los judíos y por esa gratitud los invito a orar por Israel. Padre amado, nuevamente venimos ante ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a pedirte por la nación de Israel, por la paz de Jerusalén, por tu pueblo judío que está en Israel, como por toda la comunidad judía en México y en el mundo entero. Sabemos que vienen días difíciles para ellos en este 2017, o en su calendario 5777. Y que estos primeros meses aún se tomarán decisiones aún más duras y difíciles contra la nación de Israel. Pero sabemos que tú defenderás a tu pueblo, Padre, porque tú eres fiel y eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y que tú quitarás a todos sus enemigos, como lo dice Isaías 41. Escucha, Israel, lo que dice Dios: no temas, porque Él está contigo. No te desalientes, Él te fortalecerá, te va a ayudar porque es tu justicia.
y todos tus enemigos que se enojan contra ti serán avergonzados y humillados. Y los buscarás y no los vas a hallar. Serán como nada, como si no existieran todos los que te hacen la guerra. Gracias, Padre amado, por esa bendita palabra que tú tienes para tu pueblo Israel. Y oramos y suplicamos por la paz de Jerusalén, por la paz de ellos, porque pronto venga su Mesías a defenderlo, como lo dice Zacarías 12:10, y ellos puedan ver en el cielo quién realmente los va a defender de todos sus enemigos. Y que tú abras sus ojos para que comprendan aún más su infinito amor que usted tiene para con ellos. Te lo pedimos, Padre amado, y te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesús, Yeshua. Y todos decimos amén y amén. Y todos decimos juntos, Shalom Israel. Gracias, queridos hermanos. Gracias, Pastor Aoki. Bendiciones y Maranata.